Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 32. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Bien, sí, ¿cómo van todos? Bien. Muy bien. Ahora se está resolviendo tan rápido que yo ya no sé cómo continuar. Yo estaba acostumbrado a que hiciera así, yo continuaba. El día de hoy vamos al grano. Vamos a hacer este intercambio literario del que hemos hablado en algunos capítulos del podcast para que quizás llegue hoy por primera vez. Germán está leyendo un libro, yo estoy leyendo otro libro y hacemos intercambio de la información que hemos leído. Así pues, la misma cantidad de tiempo, hacemos el doble de lectura del que haríamos si estuviéramos leyendo solos. Entonces, vamos a ir directamente al grano. Si quiere Germán comenzar. Germán, bueno, está leyendo Bueno, un libro que se llama el cerebro y el mito del yo. El cerebro y el mito del yo. Avanzó una parte y nos va a compartir entonces. ¿Comienza usted o comienzo yo? Como quiera, no Comience, sé, comience, comience y comienza, bueno. entonces ahorita vamos con el mío. Bueno, creo que para acordarme, no sé en cuál podcast fue que yo ya hablé un poco de otro capítulo anterior que ya había leído, que era sobre las cuales, no sé si, pues para saber cuál capítulo fue. En este capítulo, digamos, ya aborda otro tema que es ya el lenguaje, que es muy interesante porque prácticamente el lenguaje es el gran diferenciador. No porque otros animales o otros organismos no lo tengan, sino por la complejidad que tiene el lenguaje humano y lo que le ha permitido, la conceptualización y toda esa cuestión que ha permitido, sobre todo el lenguaje ha permitido que el conocimiento se haya heredado, ¿no? Nosotros estamos parados sobre el conocimiento de personas de hace muchos años que han desarrollado teorías y a partir del lenguaje es que podemos tomar ese conocimiento y no tener que redescubrir la rueda, ¿no? No tenemos que volver a generar las mismas teorías, sino las leemos y nos permite que la ciencia y otras ramas avancen mucho más rápido. Sí, digamos que para hacer como un pequeño preámbulo introductorio, me gustaría, sería un tema interesante para comenzar a hablar. Se dice que por lo menos a nivel biológico o genético, la forma en la que sobreviven o las especies o transmiten su información genética de una generación a la siguiente, pues es a través de los genes. Sin Sí. embargo, los seres humanos tenemos una ventaja adicional, que por supuesto que también está la parte animal, que es la parte de los genes, la parte biológica o genética. Sin embargo, nosotros tenemos esta perspectiva del lenguaje o esta cualidad o esta ventaja del lenguaje, la cual no solo nos permite pues hacer una transición generacional de genes y de características genéticas, sino de conocimiento, del conocimiento y de experiencias que se han construido con generaciones anteriores. Así que si, por ejemplo, en épocas antiguas, obviamente, nuestro bisabuelo sabía que por una zona era rocosa y montañosa y no se podía tirar por ahí porque, no sé, su hermano murió ahí o alguien de su comunidad murió ahí, simplemente transmitía ese conocimiento a las nuevas generaciones. El abuelo o el bisabuelo se lo comunicaba al abuelo, el abuelo después a los padres, y después cuando yo estaba, no sé, en mi adolescencia, 15 años, en ejemplos hipotéticos, mis padres me comunicaban ese mensaje que viene desde mi bisabuelo. Es un mensaje que viene desde 100 años o desde más atrás, ¿no? Desde mi tatarabuelo, desde el anterior, o simplemente historias o narraciones que vienen desde una cultura, desde una sociedad que se han construido desde 100, 200, 300 años. Yo tengo 15 años y me llega esa información a través de la comunicación del lenguaje, a través de conocer experiencias, de haber vivido experiencias, de poder pues articular un lenguaje, poder transmitir un mensaje el cual me hace entender a mí, pues, de muchas cosas, ¿no? De los peligros, de lo que es bueno, por ejemplo, se ponían muchos ejemplos, por ejemplo, se ponían ejemplos, creo que siempre hago redundancia con la palabra ejemplo. Ujú, sí, sí, también yo. Sí, a varios podcasts he dicho, por Sí. ejemplo, el ejemplo. Bueno, por ejemplo, un solo ejemplo. Con eso ya dije dos ejemplos, pero bueno. Bueno, en fin, por ejemplo, cuando se crearon las nuevas técnicas de cultivo.
Entonces alguien dijo, si hago un cultivo de esto y lo tapo de esta manera y luego pues crece una planta con la cual después voy a comer. Este conocimiento ya se transmite y se transmite tanto que ya alguien ni siquiera sabe por qué, ni se lo preguntó, ni se imaginaría un mundo de cómo sería antes de que no plantaba la semilla. Este sujeto ya iba a plantar su semilla, crecía el árbol y se alimentaba. Y pongo ese ejemplo así, muy específicamente porque es lo que nos pasa ahora. Y es una frase de Carl Sagan que precisamente después de que Germán diga lo que ha leído el libro, voy a hablarles yo de Carl Sagan. Y es lo que decía, o sea, vivimos en un mundo absolutamente rodeado y dependiente de ciencia y tecnología, donde la gran mayor parte de la sociedad ignora totalmente temas de ciencia y tecnología. Es muy curioso porque ya nosotros utilizamos el celular, el computador, utilizamos la tecnología, las comunicaciones, internet, wifi, intercomunicaciones globales, mundiales, de alta tecnología, de alto conocimiento, y no tenemos idea de cómo funciona, no tenemos la más remota idea de cómo funciona. Simplemente pues utilizamos y ya es un conocimiento, lo que usted decía, estamos parados en un conocimiento tan ancestral que damos por sentado un montón de cosas que ya, pues es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, pero y de hecho voy a volver a hablar del tema que hemos hablado muchas veces, pero de hecho eso es una de las razones de por qué alguien llega y dice, pero ¿por qué la Tierra es redonda? ¿A usted quién le dijo? ¿Usted cómo comprobó que es redonda? O sea, simplemente se lo dijeron en el colegio y ya, la Tierra es plana. Entonces, claro, la gente es plana, pero porque como la gente simplemente, realmente en el colegio le dijeron es redonda y ya, y nadie entiende cómo, por qué, cómo se llegó a esa conclusión, cuáles son las teorías cuál fue el conocimiento que construyó esa idea de que la Tierra es redonda. Pero bueno, estamos hablando de una teoría de conspiración porque bueno, también hay miles de fotos que ya podemos ver la Tierra redonda. Pero en fin, para no desviarnos tanto el tema, sí es como una bonita, o me parece una buena forma introductoria de lo que es el lenguaje, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar pues, la introducción, es muy interesante precisamente en los seres humanos o seres pues racionales o con un sistema nervioso un poco más avanzado, entender exactamente cómo se genera o cómo se logra estructurar una diversidad de conceptos en palabras, en lo que se denomina un lenguaje y poder transmitirnos, entender, o sea, hacerlo, emitirlo y entenderlo, pues para construir pues ideas un poco más complejas. Bueno, la primera cuestión que se plantea es el lenguaje como pensamiento abstracto, ¿no? El planteamiento que Ginás hace sobre esta cuestión es que el lenguaje, que el pensamiento abstracto fue primero y luego se generó el lenguaje, ¿no? O sea, primero se generó la cuestión abstracta. Entonces, para definir términos, él comienza diciendo, ¿qué es abstracción? Entonces, la abstracción es cuando generamos una idea, un concepto de algo que puede o no existir como una representación en nuestra mente, pero que solo existe en nuestra mente. De eso hablamos cuando hablamos de que es abstracto, cuando hablamos de algo que existe en que creamos en nuestra mente y que puede realmente existir o no, pero que cuando lo definimos como abstracto es que solo que existe en nuestra mente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay casos donde el elemento puede existir, o sea, ser real, y otras cosas donde el elemento realmente no existe, o sea, no lo podemos ver como algo muy real. Digamos, para entendernos, podemos hablar de un objeto como un vaso, y es real y podemos mirarlo, pero un concepto como la alegría es más difícil porque es un concepto más complicado. Digamos que es una abstracción que lo que toma son diferentes elementos y los conceptualiza como la alegría. Digamos que usted puede hablar de cuestiones reales que están implícitas, pero en conjunto eso no define la alegría. O sea, usted puede decir alegría en la sonrisa, alegría en emociones de algarabía y todas esas cuestiones, pero el concepto como tal ahí no tiene una forma real como para que usted diga es esto, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia, que es algo impresionante, ¿no? O sea, Es, lograr conceptos de cosas que no existen realmente, de conceptos así, es lo más impresionante que tiene la mente humana. es Que digamos, curioso porque pudiéramos, perdón que le interrumpa, podemos traer a colación la conversación que tuvimos, creo que fue en el podcast número 18, 17
Me estoy dando cuenta que otra cosa que estoy diciendo siempre es que en el podcast 18 hicimos todo. Como que siempre utilizo el 18. Vayan y miren el 18 y están todos los capítulos ahí. Pero bueno, pero es que sí me parece que es el 18 porque estoy seguro que es antes del 21. Después el 19, digamos que el 19 para variar, 17. El caso es que por ahí hablamos, tuvimos una conversación con un filósofo, es una persona que adicionalmente pues es ciega, y teníamos una conversación muy interesante sobre lo que existe y lo que no existe, ¿no? Y él hacía un planteamiento que se habla ampliamente pues en la filosofía, y es que un objeto existe porque nuestra mente existe, si no pues no existiría con una base completa en subjetividad y en la conceptualización que hacemos de diferentes, de todo, ¿no? Pero esto se puede entender más o menos de ahí. Quizás lo que está planteando la filosofía hace tiempo, pues está hablando de abstracción, de crear elementos que sí existen o que no existen y abstraerlos en la mente. Ya pueden ser que sí existan o que no, pero quizás este planteamiento filosófico lo generaliza todo pues, al que no existe, y la dependencia de la existencia de un objeto es netamente de nuestra mente. Creo que lo que planteaba era que la existencia como existir, el término existir, él lo plantea casi como de que nosotros lo conceptualizamos, o sea, hacemos que una cantidad de elementos se conviertan en algo, ¿sí? Entonces, lo que le digo de la alegría, entonces nosotros definimos alegría cuando una serie de elementos están alrededor, ¿no? Y definimos, hay alegría ahí, ¿sí? O existe la alegría ahí. Pero entonces, claro, la cuestión es que el concepto de alegría no existe como tal en términos del concepto general, pero los elementos que lo vinculan sí existen. Entonces, lo que le digo, cuando hay alegría hay elementos que están ahí, ¿no? Yo no estoy conceptualizando realmente algo así tampoco de la nada, nada, nada. Ya Pero con como, conceptos más complicados como Dios sí es más complicado porque pueden haber elementos que realmente no están ahí, ¿no? pero Ahí como así sí es más. elementos, ahí no entendí cómo así que hay O elementos. ¿Cuál sea, es el lo caso que de la le digo alegría? de como fenómenos físicos que yo estoy mirando y que conceptualizo como la alegría, ¿no? Ah, por ejemplo, una sonrisa, por Una ejemplo, sonrisa, mi no lenguaje sé, corporal. exacto. Hay cosas ahí que yo al final todo eso lo escribo como alegría. Ok. Inclusive si yo digamos, me centro en la emoción, entonces puedo definir, bueno, cuando hay alegría, fisiológicamente está pasando estas cosas, estoy viendo ciertas expresiones, o sea, puedo verlo en términos de cuestiones muy reales. Pasa que ¿Sí? en el tema de Dios se ven esos elementos que son, o sea, se asocian elementos que no, ¿cómo explicarlo? O sea, se asocian elementos que realmente no pertenecen a ese concepto. Como por ejemplo, lo que se argumenta muchas veces, no, llueve, entonces Dios existe. Entonces, parece que la lluvia fuera un elemento de Dios, pero pues ya se entiende bien cómo funciona la lluvia y lo que es la lluvia. Y pues bueno, no es un elemento que pertenezca al concepto de Dios, ¿no? Creo que usted una vez me habló sobre eso, sobre la cuestión del dios de los huecos, algo así, no recuerdo bien Sí, cómo sí, me lo sí, sí, explicó, sí, sí. que es esta cuestión de que en ese momento para explicar fenómenos que no eran comprensibles, pues se utilizó a Dios, porque pues No, era no, una forma, aún, sí. aún se hace porque entonces, claro, el Dios de los huecos es esta concepción que se da de afirmar la existencia de Dios con huecos de conocimiento, de conocimiento científico, claro, de conocimiento en todas las áreas anteriormente, pero desde que se creó la ciencia comenzó a derribar cada uno de esos conceptos que se asociaban a Dios, todos, y claro, se arrincona ese concepto de Dios a un nivel que tienen es decir, ya la ciencia explicó cómo llueve, no es de Dios. Bueno, pero entonces la luna sí es de Dios. Bueno, más adelante se ve la composición y cómo las posibles teorías e hipótesis científicas de cómo se originó la luna. No, entonces no es de Dios, entonces, pero el sol sí es de Dios. Entonces la ciencia dice, no, el sol fue este proceso tal. No, entonces el universo, la galaxia es de Dios. No, la galaxia tal, no, entonces el universo. Entonces la ciencia comienza a quitarle todos los conceptos que se asocian a Dios, pero aún así se comienza a rinconar, o sea, los creyentes le dan esa existencia, aseguran la existencia de Dios
con la ignorancia científica. Entonces, en el momento en el que estamos, en que la ciencia pues ha avanzado bastante, ha descubierto muchísimas cosas, entonces lo siguen poniendo, aún sigue pasando. Entonces, como la ciencia no ha descubierto exactamente a nivel de física experimental lo que hay detrás del Big Bang, entonces dicen, claro, es que Dios originó el Big Bang y Dios está atrás del Big Bang. Están haciendo el mismo planteamiento que se hizo antes con la lluvia, que se hizo antes con el... ¿Por qué respiramos? Ah, por Dios. Entonces la ciencia dijo, no, es que hay aire y el aire está compuesto por tal, 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 tal. Ah, entonces no es Dios. Entonces ahorita, el día que la ciencia descubra, ah, no, detrás del Big Bang hay esto y esto y esto, ah, no, entonces no es Dios, pero Dios está allá atrás, siempre sacando a Dios por cualquier lado. Entonces, por ejemplo, ahorita no, en la ciencia no se conoce muy bien lo que es la materia oscura. Entonces ya me encontré con religiosos o creyentes que decían, claro, ahí está Dios. Claro, porque si están utilizando cualquier ignorancia científica para demostrar a Dios, pues así van a seguir toda la vida. Cuando la ciencia diga, no, la materia oscura es esto, 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 pero no sabemos qué es esto. Claro, ahí ese es Dios, esa composición de lo que se compone esa cosa que no entiende la ciencia, eso es Dios. Por ejemplo, si la teoría de membranas, la teoría de Emmer, claro, eso es Dios. Entonces ya lo que dicen, no, no, es que Dios está fuera de las leyes del universo y no corresponde a ninguna ley universal. Pues sí, porque la ciencia, ese es el límite de la ciencia, hasta ahí llega la ciencia, hasta lo que es el Sí, universo exacto. y donde aplican las leyes universales, es posible que no haya nada, o si es posible que haya algo, miles de millones de cosas que pueden haber, no tiene que ser un Dios, y justo el Dios en el que este güey cree, o sea, entonces, ese es el famoso Dios de los huecos. Exacto, sí. Ah, bueno, listo. Pero sí, no nos Y desviamos al tema de sí, Dios un y usted poco, estaba pero sí, comentando. sí, pero bueno, digamos que estaba como mirando estos conceptos. Entonces, Sí, esta cuestión de la abstracción, que realmente es donde él como que intenta explicar muy bien el tema. Entonces, ¿por qué es necesaria la abstracción? Porque él lo explica somos cuerpos segmentados, o sea, él lo ve como si fuéramos anillos, o sea, tenemos una cabeza, tenemos un tronco, tenemos extremidades, y se necesita, y cada uno de estos son como segmentos que se organizan en forma como él dice, como monedas, o sea, como segmentos donde las conexiones nerviosas están cercanas para eficiencia. ok. Entonces, se necesita que todos esos segmentos se generen en conjunto, o sea, se unan, porque cuando usted se mueve, pues todos los segmentos se mueven en conjunto. Por lo tanto, para que se coordinen, se necesita algo que tome todos estos segmentos y genere un todo. Ahí aparece la abstracción. Y aparece la abstracción la primer característica que tiene el cerebro, que es, creo que lo llaman propio-sección, ¿no? Se me olvidó el término, sí, que es la capacidad que usted que genere una imagen mental de su propio cuerpo. O sea, su cuerpo no necesita usted ni siquiera verlo. Usted ya lo tiene en su cerebro, se genera una imagen de su propio cuerpo, de manera que usted pueda controlarlo sin necesidad de que los sentidos le digan cómo hacerlo. Tanto es así que usted podría, por ejemplo, usted puede estar con los ojos cerrados y moverse y no necesita saber y mirar su mano y saber dónde está su mano. Usted Interesante. puede hacerlo, usted sabe dónde está su mano, tiene los ojos cerrados, pero sabe dónde está su mano. Toda esta cuestión, ese conjunto esta abstracción es fundamental para lo que le digo, unir todos estos segmentos y usted tiene que hacerlo con todo su cuerpo, o sea, no solamente su mano, su brazo, su Todo. tronco, su cabeza, te tiene que dar una imagen completa de todo su cuerpo. O sea que Entonces, eso es una abstracción. El hecho de que yo exacto. con los ojos cerrados o la luz apagada pueda saber exactamente en qué posición está mi mano, es una abstracción que yo tengo en mi propio cuerpo. Ujú. Súper interesante. Porque prácticamente piénselo, de hecho creo que lo hablamos un poco con él, que como cuando usted aprende a conducir, usted con el tiempo genera lo mismo con el carro, de manera que usted cuando se mueve sabe las dimensiones del carro y sabe cómo moverlo espacialmente. O sea, Ujú. extiende eso aún más. Eso Eso mismo se hace en su cuerpo, lo hablamos porque con, digamos su cerebro es como este conductor que tiene que mover todo el cuerpo. Él tiene que generar una imagen para poderse mover y tiene que generarla en la mente. No puede estar, si funcionara así de que él necesitara los sentidos y estar para saber dónde está cada cosa, estar utilizando los sentidos, no podría moverse.
Él necesita predecir el próximo movimiento. Acuérdese que en lo que hablamos un poco de eso era que el cerebro funciona con predicción, porque es una forma de funcionar mejor con movimiento, porque digamos, los tiempos que tiene el cerebro para procesar son muy cortos en la vida real. Claro, Por lo tanto, él necesita predecir el movimiento, sí, no sí, puede ir calculando todo. Por eso no se puede decir lo que dicen de que él computa como un computador de que le llega y él procesa y reacciona. No funciona así porque en exacto. tiempos reales no le daría. Son demasiadas sensaciones que él tiene que abordar. Por lo tanto, él tiene que generar imágenes de su exterior, como imágenes internas. Ese, Ahí está ese, la prosiga, parte prosiga. premotora, la cuestión premotora. Es esta característica como tal de que usted genera una imagen interna del exterior. Y ahí viene la abstracción. En este caso, empieza con la abstracción de su cuerpo. Esa es la primera abstracción que se hace. Es como para explicar esta cuestión. Lo que llama el pensamiento abstracto llegó ahí y se dio antes inclusive del lenguaje. Primero se dio esta cuestión. Luego él comienza a hablar ya de, listo, ahora tenemos, después de esta, de como generar una imagen de su propio cuerpo para moverse, entonces comienza el lenguaje. El lenguaje, ¿qué características tiene? El lenguaje es comunicación entre individuos o entre pares de la misma especie, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser entendido tanto por usted como para la persona que recibe ese lenguaje. Por lo tanto, estas abstracciones tienen que volverse universales. En la medida que usted, el cerebro no puede saber de antemano qué significa una expresión, sino que tiene que entenderla en el contexto. Y el contexto lo entiende porque usted mismo hace esa expresión y sabe lo que significa. Él se entiende al ver al otro porque cuando hace estas mismas expresiones sabe qué está generando. Entonces ahí vienen las emociones. Cuando usted comunica un lenguaje como de agresión, usted sabe que cuando que tiene agresión muestra los dientes o hace una cierta cara. Como usted entiende eso en su interior, cuando otra persona lo ve en otra persona, lo entiende en esa misma cuestión. Entonces ahí le habla ahí lo que implica la mímica, que es esta cuestión de que usted imita, pero la imitación es porque usted entiende lo que está haciendo el otro, porque usted también lo ha expresado. Por lo tanto, entiende a qué cuando ve estas expresiones, cómo se dieron. Y ahí viene también la otra cuestión de que él dice, bueno, pero entonces esto se da o sea, esta habilidad la desarrolla el cerebro en el momento que usted nace y lo aprende, o realmente eso es evolutivo. Y él dice, no, no, tuvo que ser evolutivo porque estas características es fundamentales. Por ejemplo, si usted, por el mismo ejemplo de que si usted ve una agresión y evolutivamente no aprendió que esa agresión significa que va a ser, que está en peligro su vida, pues esas personas que no lo entendieron pues fallecieron. Aquellos que desarrollaron la habilidad y entendieron que cuando se da esta expresión usted tiene que correr o defenderse, estas personas sobrevivieron. Por lo tanto, esto fue evolutivo, esta cuestión del lenguaje. Y es evolutivo y también no es exclusivo, ¿no? El lenguaje existe también en otros animales y en gran cantidad de animales como insectos y de diferentes familias y eso. Pero, o sea, dos cosas, dos como cuestiones que me surgen ahí. Una, digamos que en la parte que usted lo estaba sustentando para determinar, para concluir que sí es evolutivo, por ejemplo, se refería, no sé si se estaba refiriendo, por ejemplo, a sonidos emitidos, por ejemplo, por animales. Si yo escucho un rugido, pues eso me indicaría que hay También, peligro. exacto, sí, exacto. Pero ahí no es lenguaje. O sea, o cómo Él sería. lo llama, claro, estas cuestiones, él lo llama prosopia, que es como la rama del lenguaje que estudia la entonación, como por decirlo así, la musicalidad del lenguaje. O sea, cuando usted genera entonaciones, acentos, tonos, estas cuestiones que se expresan en otros animales, también fueron como lo que permitió finalmente un lenguaje más complejo después, pero son la base del lenguaje en la comunicación que nos permite, si usted lo quiere ver en términos biológicos, sobrevivir, ¿no? ¿Cómo lo llamo? Y permite,
y que permite que digamos que esta agresión, por eso es que ciertos aspectos de la agresión son muy comunes en muchas especies, porque vinieron de ahí. Mostrar los dientes Claro. en muchas especies tiene el mismo significado. Por lo tanto, por eso es que ahí fue su origen, ¿no? El lenguaje comenzó ahí y se expresa en otros animales, en este Sí, tipo de pero lenguaje. mostrar los dientes al final no es en muchos animales, o sea, como en felinos y cánidos y uno que otro primate, pero no, tampoco tanto. No en varios, no creo que sí, varios. Todos los cánidos, todos los felinos, todo. Pues los que acabé de eh, decir. sí, Porque, por pero ¿qué ejemplo, más? Todos los caballos muestran agresión de manera muy diferente, el ganado, o sea, lo que son los equinos son los caballos, pero los vacunos también muestran agresión de manera muy diferente, las pues los aves caimanes también. creo que igual, los caimanes creo que también, sí lo menciona ahí. Sí, claro, la agresión, digamos que la cuestión ahí de estos universales es que funcionan como es el lenguaje es para para su cuestión social, o sea, para individuos, animales que son sociales, lo importante es que en su grupo se entienda este tipo de lenguaje, o No, sea, claro, eso me lleva a la segunda cuestión que no la planteé, y es cuando usted me dice el lenguaje, por ejemplo, en insectos, ¿cómo así? Esa por expresión, ejemplo, ¿se acuerda lo de cuando, cuando una abeja danza para decirle a toda la colmena dónde se ubica la miel, dónde se ubica el polen, claro, que le sí, hace una claro, es que danza? no sé, perfecto, pero es que me utilizó el ejemplo más gonorreo que hay, el Ese ejemplo es un más tipo de lenguaje, complejo, sí. pero claro, yo cuando usted me dijo insectos, yo me imaginé fue dos gusanos. No, y en otros animales que utilizan, por ejemplo, las feromonas como una señal para indicar que es fértil y es otro tipo de lenguaje. Ah, Digamos ok, más directo, pero es otro tipo de lenguaje ok, ok. más directo. Sí. Y así hay otros tipos así de esos lenguajes. Y digamos en los insectos, pero pues en otros animales más sociales, como por ejemplo ahí sí están los cánidos, que es, digamos, entre los lobos o los perros salvajes, que tienen estos lenguajes más estructurados, que usted lo ve en No, las características no de sé. sumisión y todo eso, sí. No sé, esto ya sería una cuestión como aparte. No sé si clasificar a un perro como un animal más social que a una abeja. En teoría podría decir que una abeja es mucho más social que un perro, muchísimo más social que un perro. Pero ¿Qué su estructura opina? social es más compleja, un poco más Claro, mucho compleja. más complejo y mucho más elaborada, de hecho, o sea, de Mm. hecho, mucho más avanzada que incluso la que podemos tener nosotros en ciertas perspectivas. Pero diría que una abeja es un animal más social que un perro. ¿Qué diría usted? Claro, por eso es que la necesidad del lenguaje depende mucho de estas cuestiones, ¿no? ¿De qué Entre, tan social? sí, de la cuestión social, Uy, qué tan pero no necesarios. sé por qué, por ejemplo, de nuevo, los gatos no son animales tan sociales y uno de los ejemplos, pues, en felinos ya grandes es el chita. No son animales tan sociales, pero sí que tienen un lenguaje de comunicación, pues, supremamente elaborado también. Sí, pero también la cuestión con ellos es que, ah, digamos que sí tienen lenguaje, pero es más para comunicarse, no tanto para coordinarse socialmente, sino supongo para la comunicación entre ellos cuando, no sé, cuando entran a sus territorios y esas cuestiones. Pensaría por ese lado. Pero lo cierto es que lo que le digo del lenguaje es esta cuestión de que se requiere un entendimiento de ambas partes y para que se dé ese entendimiento, el animal, antes de poder entenderlo, tiene que, digamos, ahí por eso viene la cuestión de la abstracción de su propio cuerpo, porque él cuando identifica que cuando, no sé, cuando ahí están las emociones, cuando usted tiene cierta emoción de agresión o, sí, o de temor, genera unas ciertas expresiones, por ejemplo, lo que usted dice, gruñe o muestra los dientes o genera un cierto comportamiento, por ejemplo, no sé, en los caballos, cómo se da cuando están, digamos, se ponen de espaldas y, digamos, genera un comportamiento específico que él ya identifica. Como él ya lo sabe, cuando lo ve en otro animal, pues ya sabe,
es capaz de entender lo que le está comunicando, que es algo fundamental. O sea, no funcionaría, no se generaría lenguaje si no hubiese una persona que lo entendiera. No se podía generar lenguaje ahí. Porque si Y, yo expresara algo y la otra persona no me entendiera lo que estoy expresando, pues como generar una comunicación ahí. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre el lenguaje humano y el lenguaje de otros animales pues en unas ideas que es mucho más elaborado y mucho más complejo? ¿Sí lo alcanza, está dentro del alcance de lo que leyó? No lo diferencia tanto porque como que intenta explicar estas cuestiones neuronales, ¿sí? Pero digamos que da ejemplos con los animales, pero que los diferencie, que diga, no, la diferencia entre el humano y el animal, y entre el humano y el animal, Y otros animales, sí, y otros entre otros animales. animales Y el y el humano. ser humano, es esto, no. De pronto no, como no he leído hasta el final, de pronto al final, De pronto como lo que diga más. Sí, lo diga porque sí, mejor. sí me parece que hay, pues precisamente por la introducción que hacíamos, como que sí hay una diferencia pues bastante compleja en la forma de comunicación que, por ejemplo, si tienen dos gusanos o de pronto dos perros, a la que tienen dos humanos, y es precisamente por eso, porque podemos transmitir experiencias también, que es algo que ningún animal o sea, puede hacer. O sea, si a un perro lo mismo ejemplo, o sea, por un abismo y se mató por allá, o si pasa por allá no se lo matan, ese no puede transmitir a través del lenguaje esa experiencia a De sus hecho, no crías. tanto porque, digamos, si un animal le pasó, tuvo una experiencia y otro animal ve que es cuando se acerca, se asusta, el otro animal puede entender que hay algo peligroso ahí sin haber tenido la experiencia, porque este No, no, otro se lo claro, está sí, sí, comunicando. pero no puede saber lo que le pasó a mi bisabuelo o al bisabuelo perro, No con el detalle, claro, pero puede porque transmitir la se lo emoción. transmitió a través del lenguaje. Es decir, si mi Mm. bisabuelo alguna vez tocó esa agua y se envenenó, pueden pasar 100 años en que ningún humano tome esa agua. Eso no va a pasar eso no pasa a ningún animal, ningún otro animal, perdón. Claro, las narrativas sí es, Claro. vamos, es la cuestión, que es, la narrativa es fundamental en nuestro lenguaje, porque Y por eso básicamente digo ha que sido hay, por eso lo que digo que transmitió la información de hace muchas épocas, hace muchos años atrás, fue estas narrativas. Y es la forma en que se cuenta mucho la historia, ¿no? Y por eso digo que ahí debe haber una diferencia fundamental en los lenguajes que utilizamos pues los humanos y otros animales, que quizás de pronto más adelante de pronto la especifiquen más o la encuentre un poco más detallada. Ujú, sí. Y ya lo otro es lo que le decía de la prosopia, que es, y dice que este elemento de la prosopia es el que le digo que comparten otros animales, porque también lo expresan. O sea, por eso es que muchas veces pensaría yo que los animales domésticos no entienden realmente la palabra, sino la entonación, porque este sí es algo que es una característica del lenguaje que cree que fue, digamos, de donde evolucionó finalmente el lenguaje. Por eso no es que entienda la palabra, sino entiende la entonación, entiende el tono. Por lo tanto, de esa manera puede entender si el amo está furioso, ¿sí? Si el humano está furioso, si el humano, no sé, le está expresando, no sé si ternura o Sí, de acercamiento. pronto si lo felicita o demuestra afecto Exacto. hacia él, o de pronto si muestra O así, cuando está furioso, como le sube la voz, él ya entendió que hizo algo mal. No necesariamente que entienda exactamente qué hizo mal, pero ya supo que algo está mal, ¿sí? No, sin necesidad de entender las palabras. claro. Creo que es la misma manera, de pronto es inclusive la misma manera como entendemos el lenguaje nosotros, porque ¿cómo entiende un nuevo ser humano las palabras al comienzo, antes de que pues, se le enseñen y formalmente, cómo entiende que esta palabra significa algo o que estas palabras está expresando algo cuando, Sí, cuando con eso realmente no tiene significado? podemos rescatar un poquito de la conversación del capítulo 31 del podcast, cuando yo utilizo la palabra gonorrea. Ujú. Es exactamente lo mismo porque en Colombia sí se tiene un significado, pero cuando yo salgo de Colombia, eso lo dijimos pues en el capítulo 31, 31, sí, y es que cuando yo salgo del país, yo digo gonorrea y pues la gente normalmente se suele reír porque dice que pues
se utiliza como gonorrea como un insulto, y claro, se Ujú. ríe porque dice, bueno, pues gonorrea es una enfermedad. Entonces, como que ellos me lo dicen como explicándome, como, ah, de pronto los colombianos no saben que es una enfermedad. Pues ¿Y sí es una cómo enfermedad, entiende él en contexto pero, qué significa un pero insulto y qué o sea, allá significa voy, lo mismo allá por el voy, o sea, tono? sí, allá voy, Ujú, o sea, al tema que, por ejemplo, también se utiliza en una perspectiva buena o negativa o simplemente como como una expresión de asombro. Entonces, ujú, sin que la otra persona haya vivido en Colombia sepa lo que significa, puede comenzar a deducir que es muy diferente si yo le digo, Germán, usted es una gonorrea, o si yo le digo, Germán, usted es una gonorrea. Las ujú. mismas palabras, exactamente las mismas palabras, pero cambia la entonación y el lenguaje corporal. En la segunda puse una sonrisa, en la primera no. Ya con eso se entiende que en la segunda es una gonorrea, es como un poco pícaro, y en la primera es una gonorrea, es algo malo. O lo que, el mismo ejemplo que poníamos en el capítulo, yo digo, este carro pues, es un carro deportivo, yo digo, uf, qué gonorrea de carro. Entonces mira cómo le qué gonorrea de carro. Pero si veo a alguien, una persona que le pegó una patada a un perro, digo, qué gonorrea ese man, qué gonorrea esa situación. No, Ujú. o sea, la otra persona no necesita saber qué es gonorrea o incluso saber que gonorrea es una enfermedad. Pero cuando comienzo a utilizarla, me ha pasado que, por ejemplo, me preguntan. Entonces, cuando se generan esas dudas, pero usted utilizó gonorrea para el carro y ahora está haciendo gonorrea para que le pegue una patada, que es gonorrea. Pero sin que yo le responda, él con el tiempo va a comenzar a deducir en qué tipos de comportamiento la utilice y va a decir, ah, ok, dependiendo de lo que esté sucediendo, él va a utilizar la expresión. Y esta cuestión lo hacemos cuando nosotros verbalizamos o cogemos una emoción y la expresamos en palabras. Esta cuestión, esto que inclusive funciona mucho en psicoterapia, esta cuestión es parte de la abstracción, coger experiencias y conceptualizarlas, convertirlas en palabras. Lo que hablábamos de Ujú. verbalizar la situación, verbalizar una situación en No particular. sé, esta habilidad, tocaría mirar qué especies han logrado esto, ¿no? Porque creo que hay chimpancés que utilizan lenguaje de señas, por eso, entonces podía ser que también puedan elaborar palabras. Sí, entonces, digamos, esto sí, ahí podríamos hablar de un diferenciador, porque claro, ellos entienden la prosopia o la entonación, pues, pero conceptualizar una emoción, o sea, y generar un concepto con esto, de pronto en ciertos animales, solo ciertos animales lo han logrado, entonces podría ser un diferenciador, podríamos ahí hablar de una diferencia entre el lenguaje que utiliza el lenguaje en otros animales y el lenguaje humano, o inclusive el lenguaje, no sé, en grandes simios, suponiendo que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, esa es una cuestión ahí que él se plantea. Y lo pensaba, ahorita que también lo pensaba con el caso de, eh, no sé, yo le conté lo de, bueno, yo he contado que me ha parecido interesante escuchar a esta mujer de este, que tiene este canal que se llama Lone Soul System, que habla sobre el TID. Ella, en Qué es una de las TID entrevistas que le para las hicieron, personas que de pronto nos escuchan hasta ahora? el trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido trastorno de personalidad múltiple. Exactamente. Digamos, por eso me interesó lo que le digo de ella, porque pues digamos que me planteó otro que también, que le hizo, él le hizo una entrevista a ella, ¿sí? Y entre lo que él planteó, él le dijo qué pasaría si con una pastilla ¿El a quién? ¿El usted se le quién? cura. Bueno, vemos todo el contexto. Creo que se llama Wild Project, creo que se llama el otro. Ah, ok, sí, Él le hizo una entrevista hay un a él, podcaster muy famoso que muy seguramente ustedes lo conocen que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero el canal se llama The Wild Project. de Wild Project. Y sí que trae conversaciones pues muy interesantes, o sea, trae más bien gente interesante que, con la cual Ujú. se pueden generar conversaciones interesantes. Y pues bueno, creo que Germán volvió a revisar, como que yo se lo había pasado a Germán hace un buen tiempo, como que, como que no le gustó mucho. No me Bueno, gustó porque, de hecho, las preguntas que le hacían eran muy, bueno, pero me y interesó cuando después, escuchaba las respuestas de ella, porque ella le replanteaba todo, o sea, lo que ella, como decir, como le volteaba la pregunta, no tanto voltearla, sino la volvía más interesante, ahí sí es, por eso le dije que no me gustó. Sin embargo, cuando ya fui directamente el de ella, me gustó mucho y ahí sí dije, retomemos este, porque pues no me gusta The Wild Project, pero miremos porque está con ella, a ver qué le comentó a ella.
digamos que lo vi fue por ello, por ella y no tanto por Pero Richard Wright. usted me había comentado con The Wild Project que había otras entrevistas que también le habían gustado. Pues empecé a escuchar unas, creo que la de Jordi me pareció como medio interesante para ver cómo era, cómo se inicia en esta cuestión también, no sé, cómo fue la cuestión ahí. ¿Cómo fue la cuestión? ¿Cómo así? ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama, el Jordi, un actor porno muy famoso, un actor, creo que es español, ¿no? O si es español o mexicano, ya ni sé, que tiene una cara como de niño, no sé, Ah, el niño polla. ese sí, el niño pollo. ¿Para qué no dice niño polla y ya? Ese sí, y creo que el alias es Jordi, ¿cómo se llama? Bueno, Pero los es que nombres que, Jordi es el mismo de Wild Project. Jordi Wild se llama The Wild Project. No sé si está confundiendo ahí. O también se llama Jordi, no sé. sí, ¿no? Entonces, pues creo que él le dijo Jordi, bueno, Pues no, de pronto entonces sí se digamos llaman él, igual, sí. O- bueno, digamos él, porque igual tampoco creo que, si lo escuché bien, creo que el nombre real es de él, es Ángel, creo, pero bueno, no importa él, ya sabemos quién es, ¿no? Entonces él ahí en esa entrevista habla de cómo comenzó y eso, entonces de pronto estuve como escuchando a ver qué era. Pero wait, Sí, nos salimos mucho nos salimos mucho pero bueno, lo que quería decir exacto. cuando entrevistó a esta mujer es que le planteó esta cuestión. Bueno, supongamos que la ciencia avanza mucho, que la psicoterapia, bueno, la farmacología avanza lo suficiente y con una pastilla se cura. Entonces ella le decía, no, le explicó que las pastillas, en este caso, lo que aliviaran los síntomas, pero que realmente lo que se tenía que tratar era el trauma, que era lo que había generado finalmente la, la disociación, ¿sí? Y lo que le planteaba es que, como, que el problema para tratar el trauma es que no se podía verbalizar, porque la experiencia nunca se, la experiencia, la disociación y la fragmentación sensorial se lleva a un punto donde prácticamente no se pudo ni siquiera verbalizar. La experiencia no se pudo verbalizar en ese momento. Eso me hizo pensar que el convertir el proceso de una emoción en una palabra es un proceso también que se da durante el desarrollo, ¿no? Como que al comienzo diría uno que el niño siente las emociones, pero todavía no es capaz de verbalizarlas, de construir un concepto con ellas. Eso es un proceso de integración, supongo que progresivo. Entonces ahí es donde como que me hizo plantear de que este también es un proceso que por eso el lenguaje, la etapa donde se aprende el lenguaje es fundamental. Si el lenguaje no se aprende de manera adecuada o en el momento adecuado, posteriormente en la edad adulta va a ser muy difícil, porque hay como etapas fundamentales donde se deben generar estas habilidades de lenguaje. Si no, el adulto va a tener muchas dificultades en su comunicación, que puede ser, tiene dificultades para, no sé, para articular palabras, para unir conceptos, para utilizar correctamente el lenguaje, porque estas habilidades como que tienen una etapa fundamental donde se deben desarrollar las habilidades como tal lingüísticas, ¿sí? Entonces también vemos que el proceso del lenguaje también es un proceso no solamente heredado, sino también que se construyen durante, de forma, que se llama ontológicamente, ¿no? Durante el desarrollo como tal del individuo, sobre todo no sé, en la parte de gestación, en la parte en sus primeros, no sé, 7 años. O sea, hay como etapas fundamentales donde se desarrollan todas estas habilidades. No, no sé si hace alguna asociación, porque sería interesante verlo desde la perspectiva del lenguaje y el PAF, pues precisamente con lo que usted estaba diciendo, porque pues sí estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice, o creo que en todo lo que dice, porque sí es verdad que no puede ser netamente genética, porque se han ya mostrado algunos resultados o Uh investigaciones -huh, experimentales con niños que crecieron en ambientes totalmente aislados de uh cualquier -huh, tipo de socialización humana. Y estos niños, pues sí, es lo que usted decía, pero yo que estoy bastante de acuerdo que sí tenían muchísimos problemas para desarrollar un lenguaje, para construir conceptos, para comunicarse, eran como niños muy, o ya personas, no, sí, niños, como muy extraños. Entonces, sí, también comparto esa idea que usted dice que puede ser por las dos partes, puede ser a nivel, pues, genético y también puede ser a nivel de aprendizaje también.
pero si bien a nivel, no sé si llamarlo netamente genético, sino más bien precisamente a partir de algunos PAF, no hace ninguna relación ni nace allí con entre Los PAF, de los PAF, él dice, pero lo relaciona más con la cuestión de lo que llamaba, lo que les, del capítulo como anterior de las cuales, o de las emociones. sí, Cuando se genera una emoción, que también, al igual que él dice, al igual que la abstracción es algo interno también, es algo premotor e interno. O sea, la cuestión es que lo que él decía, si nosotros no tuviéramos expresiones faciales, usted no sabría que tiene una emoción, porque esta emoción es completamente interna. Se requiere que usted la exprese. Por lo tanto, cuando usted tiene una emoción, hay unos PAF que se liberan. Lo que hace la emoción es liberar unos PAF para que se conviertan en movimientos un poco estereotipados, por decirlo así, movimientos como muy compartidos por muchos. O sea, lo que les decía de que cuando la persona está furiosa tiene una expresión que es común, ¿sí? O cuando está triste, así. O sea, estos PAFs son liberados en el momento que usted genera las emociones para que los comunique. Si no, la otra persona no podría saber qué emoción usted está sintiendo. Entonces es fundamental que sí se libere estas emociones y se conviertan, o sea, la emoción libera los PAFs, es un liberador de los PAFs, de los patrones pero de acción como fija. tal con el lenguaje no. El lenguaje con respecto a el lenguaje, lo que le digo, el lenguaje es parte de ahí porque el lenguaje es convertir, no, el lenguaje está impreso como tal, ahí se está generando un lenguaje, porque cuando usted genera sí, estos PAP, cuando lo libera, genera estas expresiones faciales, usted está generando un lenguaje de comunicación con el otro, para que entienda y usted le exprese lo que está pasando. Claro que nosotros no solamente lo expresamos en términos de una expresión, sino también utilizamos pues palabras, sonidos y sonidos muy específicos para decir qué estamos sintiendo. Pero muchas veces no son necesarios. O sea, por ejemplo, las personas se pueden comunicar con una mirada de puño, por ejemplo, y no es necesario que le diga más. Mira de qué. Lo que llaman mirada de puño, mirada de ira, cuando usted lo Ah, mira específicamente así, no es ok. necesario que la otra persona sepa que está furiosa, no es necesario, ni que le diga, ni siquiera inclusive que gruña, no que, ¿sí? No es necesario que emita ningún sonido, ya la mirada lo está diciendo, porque hay unas expresiones que son entendibles. Por lo tanto, claro, ahí está el lenguaje. Cuando nosotros liberamos estos PAF, que son estos PAF, este lenguaje es compartido, porque lo que le digo, si las personas usted como individuo se inventara que cuando está furioso tiene una expresión facial específica suya y que otra diferente, ¿cómo se comunican? ¿Cómo sabría que cuando usted hace expresión la persona está furiosa? Le quedaría muy complicada en términos globales, ¿sí? Claro. Entonces, claro, ahí está el lenguaje como tal. O sea, estos PAF que se construyeron, que se liberan con las emociones, están propiamente están en el lenguaje, porque es la manera como nos entendemos. Por eso se liberan con unos patrones específicos, para que haya un entendimiento con la otra persona. Y se expresa lo que digo en animales también. Cuando el animal está, no que le digo, está asustado, hace una expresión que el otro animal ya entiende y la de expresar, digamos que debe estar un poco estereotipada en el sentido de que tiene que ser muy global. No puede tener una expresión demasiado específica porque si no, entre individuos no se entendería. Pues es interesante porque usted hace una relación como entre lo que se ha explicado en capítulos anteriores sobre lo que, sobre los PAFs o los patrones de acción fijos y la relación que hay con ese nuevo capítulo del lenguaje. Pero como tal no hay, o sea, como que él no habla o no existe como tal un PAF de lenguaje, algo así, ¿no? Porque sí, la relación está interesante y sí, la comparto también. Pero lo que digo, como tal, no es que él diga que hay hay un, por entre comillas, un PAF del lenguaje, ¿no? Mm, No, no lo expresa así, no, como así, no. Claro, No, parte del pero igual lenguaje, sí, no. sí, como que sí le Pero encuentro sí hay mucha lo que le lógica. digo, de que Sí, le si hay un encuentro mucha lenguaje, lógica a lo porque que dice. estos patrones de acción fija que se liberan cuando usted siente una emoción, Claro, ahí está expresándose en un lenguaje, como tal, usted lo ve ahí. Claro, porque hay una comunicación de que estas expresiones tienen un significado específico, que es global, y que tienen que comenzar con estos como universales, no pueden, ya posteriormente,
cuando usted, por eso la comunicación es fundamental, las palabras, porque usted puede expresar ira, pero entonces cuando usted ya la verbaliza, pues ya sabe específicamente a qué, por qué pasó, porque pues todo esto no, digamos, con una sola expresión sería muy complicado que usted lo exprese todo, ¿no? O Claro, sea, que por la mirada la otra persona sepa exactamente por qué no, entonces ahí es donde entra ya una comunicación más compleja, donde usted ya lo expresa en palabras y donde usted conceptualiza una experiencia como una palabra. Por eso, cuando usted lee, digamos, cómo se comunica la literatura, si usted lo mira, es que usted está describiendo una experiencia con experiencias, con formas de percibir la emoción que son muy universales, de manera que pueda ser entendible para todo su público. sí, pues Porque la igual experiencia, que como que usted tiene sería. que hacerlo experimentar lo mismo. Por lo tanto, tiene que expresarlo de la manera que la experiencia pueda ser transmitida. Pero en general se iba a decir, se hace con el arte. Es Sí, decir, o sea, con la pintura también se tiene que recurrir a estas expresiones faciales para transmitir quizás alguna que parte ahí de está otro alegría, lenguaje, angustia, hay otro tipo de lenguaje. violencia. Por ejemplo, los animales, no sé si, por ejemplo, que pinten, que tengan otro tipo de arte, ya que no solamente se limite al sonido y a las expresiones faciales y a una ¿Sabe, posición sabe, de ese cuerpo. sabe que esto me acabó de plantear una idea súper interesante, pues que me acabó de surgir y es, por ejemplo, el entendimiento con lo que acabé de decir también de, por ejemplo, del arte o de la escritura, por ejemplo, con la música. Yo no sé si usted Ujú. sabía, pero eso sí, esto lo leí hace poco y es el tema de que la música, con la música se pueden transmitir emociones de alegría o de tristeza que están basadas en la diferente secuencialización de notas que vayan en cierto orden y de cierto sentido, que pueden expresar alegría o pueden expresar tristeza, que normalmente es cuando se hace como un agudo que va hacia arriba o de algo que va hacia grave, que es como tan, 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 es como alegría, pero ese tan, tan, tan es como más triste, es como más oscuro. Y ahora acabo de hacer como una asociación con eso que leí, con lo que estamos hablando de ahora, que puede ser interesante una asociación entre por qué exactamente esos tonos agudos podrían representar algo que nosotros llamamos alegría, o los otros como algo que pudiera ser algo oscuro, como tristeza o rabia o decepción o algo así, y pudiera tener relación con estos sistemas, digamos, si por así decir, sistemas o como, ¿cómo decirlo? Como partes en nuestro cerebro que se han desarrollado a nivel evolutivo, que han evolucionado precisamente para entender sonidos que pudieran ser, o sonidos ya sean en nuestros congéneres o en otras especies que pudieran determinar que eso es algo negativo o algo positivo, algo como lo que usted decía al comienzo, como se utilizaba la palabra, ¿cómo era? No era conceptualizarlo, sino era abstraerlo, creo Sí, abstraerlo abstraer. como alegría o en el caso de la otra nota de tun, 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 abstraerlo como algo negativo. Quizás esa, ya después solamente lo que hizo un músico fue captar eso, captar que una melodía completa, una canción completa pudiera desde aquí generar esa emoción de alegría o de tristeza o de sentimiento, o sea, de algún sentimiento como amor o tristeza o despecho, acompañado por una tonalidad que vaya así o de furia y quizás esté implícito en nuestra mente, que quizás esa serie de tonalidades ya la podemos entender de esa manera, pero quizás sea por un rasgo evolutivo. ¿Qué tal le parece? Me parece interesante verlo desde esa De perspectiva. hecho, si usted analiza, por eso en el cine la música es fundamental, porque las escenas Absolutamente. están acompañadas con la música para que transmitan esa emoción, para que las enfaticen aún más. Para que las agudice, ¿no? Ujú. Y lo otro es que no solamente, pues, usted le habló de alegría y como de tristeza y eso, pero también de peligro, porque ciertas combinaciones generan la sensación de peligro. Claro, De claro. hecho, lo Y de interesante en miedo, estas por ejemplo. sinfónicas es, sí, exacto, en esas sinfónicas es que si usted, los que la analizan, dice, es toda una narrativa. Comienza con una, o sea, se está Sí, es narrando verdad. inclusive en muchas de estas sinfónicas también habían actores que iban mostrando, digamos, para enfatizar la narrativa que el músico estaba mostrando con esta sinfonía. Y hay toda una narrativa, empezaba con un preludio así, porque esta es la Sí. narrativa, y luego pasaba algo
malo, entonces la narrativa, el sonido cambiaba para esta nueva claro, narrativa y finalmente una conclusión, y todo es una narrativa ahí. claro. Por eso le decía que la narrativa es como muy importante en nosotros, porque como que la forma más natural como transmitimos la información. No, y solamente, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, no sé si alguna vez en un podcast lo había dicho, me gusta un juego que se llama World of Warcraft, no sé si lo habré dicho en algún podcast, y me acuerdo que solo escuchar la banda sonora, que la banda sonora del juego es Ujú, brutalísima, es este aspecto épico ujú. de batalla épica, de antigüedad, de esta como que le dan estas ganas como de estar pues ambientado en el juego, como de lucha, como de intriga de lo que va a pasar en la batalla. Por ejemplo, me puse alguna vez a analizar cuando yo jugaba, y es muy curioso que el juego lo hace cuando uno está en un ambiente, no sé, tranquilo y quieto, hay una música muy relajada, pero cuando se presenta un enemigo del otro bando, la música cambia inmediatamente y comienza a hacer y precisamente eso lo emociona a uno y lo mete en ese estado emocional, valga la redundancia, como precisamente para entrar en batalla o para estimular los sentidos al final, que es lo que quiere un videojuego al final de cuentas, para Por estimular esos ejemplo, lo que sentidos. usted está diciendo de que se utilizan, pueden ser sonidos como estresantes para que usted en ese momento como que sienta, se le generen las acciones de los mecanismos de defensa Sí, y los experimente. Entonces usted va, se le va a acelerar el pulso, sí, sí, o es va muy a ocurrir curioso como porque si realmente lo estuviera experimentando. yo a usted le contaba, esto sí estoy seguro que no está en ningún podcast, yo a usted le contaba que jugando el videojuego, o sea, de pronto para la gente bueno, creo que nunca le dije en un podcast, entonces yo jugaba muchísimo el juego, o sea, fui bien, lo jugué bastante, lo jugué muchísimo, fui adicto prácticamente. Y lo que yo le comentaba a Germán en alguna ocasión, o sea, es decir, yo estaba en batalla y en los duelos o en las arenas, y esto realmente me hacía sudar, o sea, me emocionaba a un nivel que yo Ujú. sudaba, que se me aceleraba el corazón, que quería volver a batallar, o sea, era un cóctel de sensaciones increíbles que al final solo estaba, pues, en realidad, pues, él estaba moviendo un ratón y un teclado mirando la pantalla, pero lo que generaba en mí era una cantidad de cuestiones que al final eso es lo que genera la adicción a los videojuegos, ¿no? Pero sí, pero las emociones están ahí a tope, o sea, están a full. Y cada vez avanzan más en el sentido de que ya pues con la realidad virtual donde usted realmente puede ver el escenario con gafas, digamos que lo están cada vez involucrando más. No, Inclusive creo que... ¿Ah? yo lo llevo a un nivel todavía más desastroso, a un nivel todavía más apocalíptico, si así se quiere decir, y es que todos esos patrones que se están desarrollando en los videojuegos, no llevarlo a la realidad virtual, sino llevarlo a las redes sociales, que este tema lo hemos Ah, tocado bueno, ya en claro. varias partes del podcast, pero que me parece ideal hablarlo de nuevo desde esa perspectiva, porque esto lo hablaba con usted alguna vez, que precisamente este sonidito, cuando usted le oprime un like o un botón a una red social y genera un sonido, ese sonido Ah, ya le ok. genera a usted algo. El hecho de cómo básicamente las redes sociales, a través de lo que le van mostrando, video de esto, video de chistes, video de persona cayéndose, video de vieja buena, video de man bueno, video de guerra, video de gente peleándose, es precisamente casi lo que hacen los videojuegos, esta generación de emociones de que si alguien, normalmente Ujú. cuando uno ve un video de pelea, uno está como a la expectativa de qué va a pasar, se van a golpear o no, o cuando están linchando a un ladrón, entonces, es como esa satisfacción en algunas personas preocupación, en algunas personas, etcétera. Es una generación de de las caídas, gente que se está cayendo, entonces le genera alegría, risa, y comienza a generar como yo dije, este cóctel emocional en el cuerpo, que lo hace es volverlo más adicto. Y como esto está dotado de un sistema de inteligencia artificial que se está volviendo cada vez más avanzado, precisamente la red social comienza a analizar cuántos segundos usted se demora en la pantalla viendo qué tipo de videos, se los presenta más porque él determina que a usted le gusta esa emoción, si usted si le atraen gente, linchamientos, entonces le va a mostrar más linchamiento y más linchamiento y más linchamiento porque ya el tiempo que usted demora en la pantalla consumiendo esa información ya es una alimentación para el sistema de inteligencia artificial de la aplicación para que él concluya que el siguiente video que le tiene que mostrar debe ser de eso, sin hastiarlo, porque entonces él también ha determinado previamente que a usted le gusta el fútbol y le gustan las mejores jugadas de Ronaldinho o los mejores pases de la selección X de X país, entonces se lo va mezclando. Y dice, bueno, vamos a mostrar un hinchamiento para que se sienta bien y algo deportivo de jugadas para que se sienta más tranquilo, más relajado y mostrémosle las caídas de Karol G que se cayó en un concierto, entonces para que se ría o se burle
o tenga sentimiento, y volvamos a mostrar un hinchamiento, y ahora mostrémosle un gatico haciendo algo tierno, porque también tiene que suavizar esa emoción, y entonces esto es lo que nos hace con una adicción brutalísima, que esa adicción que yo viví en algún tiempo en el videojuego, lo están sacando a patrones conductuales y de comportamiento a una red social para que toda la gente se vuelva adicta a las diferentes redes sociales, o lo que dije alguna vez, esto lo he repetido varias veces, hay gente que dice, no, yo no veo las redes sociales, pero está pegada a Netflix, está pegada a Amazon Prime, está pegada, son los mismos sistemas de inteligencia artificial que están funcionando de la misma manera y están robando nuestra atención. Sí, esto ha funcionado también que lo están utilizando en todos estos sistemas de entretenimiento, ¿no? Y también, Claro, inclusive, supongo que... manipulación emocional, creo que es pues una palabra un par de palabras que podemos utilizar muy bien para definir esto, manipulación emocional, lo cual hace volver adictivo, que es como el tema, voy a repetirlo otra vez, si algo que me impulsó a mí en el tema de crecimiento intelectual fue uno saber el concepto exacto de Dios, qué es, quién es, por qué es, y el otro fue el amor. Y hablando en esa perspectiva, si algo que hace el amor internamente en el cuerpo o en el cerebro más bien, es generar estos tipos de endorfinas, como ya lo hablamos en un capítulo con Kitsia muy a nivel detallado, muy a nivel neurobiológico, como noradrenalina, adrenalina, dopamina, que precisamente son sustancias, son neurotransmisores químicos que hacen que uno se vuelva adicto a ese sentimiento de amor o a ese apego por esa otra persona o a lo que le genera a esa otra persona es lo que hace, bueno, posteriormente extrañarla o posteriormente que uno quiera, tenga esa necesidad de volverla a ver o, ay, la extraño tanto, no sé por qué, ese extrañar tanto es que esa persona le genera esas endorfinas y quiere volver a verlas, pero esa manipulación emocional ya la está haciendo las redes sociales, entonces usted da un like o recibe un like o recibe 100 likes de una persona y eso lo sube, le genera dopamina, lo cual lo obliga a volver a subir una foto, volver a subir una imagen, volver a hacer lo que hizo que le generó esa cantidad de reacciones, o bueno, en el caso de Instagram, por ejemplo, la cantidad de gente que lo vio en, bueno, cada red social, dependiendo de cada cosa, pues al final Cada es uno lo que tiene su genera enfoque, claro, una adicción pues a las redes sociales. pero cada uno tiene su enfoque. Lo que iba a decir era la cuestión de que, digamos, este sistema de inteligencia artificial enfocaba mucho a las emociones, también otros, digamos, no sé, los que venden productos, lugares donde venden productos también evalúan esas cuestiones. O sea, o sea, lo que se está como aprendiendo de la interacción con las redes sociales se está aplicando a otras ramas también, porque pues es un conocimiento impresionante lo que se está generando ahí. Pues Y lo que usted dice, no es para bien tampoco. yo lo diría más bien al revés. Por ejemplo, todo el mundo de las ventas se está viniendo a las redes sociales porque les conviene, porque este algoritmo de inteligencia artificial de las redes sociales tiene una finalidad para todo. Se está volviendo versátil absolutamente en todos los niveles. A nivel de ventas, a nivel de marketing, a nivel de consumo, a nivel de entretenimiento, a nivel de canales de televisión, a nivel de todos los niveles. Entonces, A no nivel de tanto. política, sí, también, inclusive, Claro que política. de esto pues ya lo hemos hablado en algunos podcasts, esto sí no recuerdo cuáles, pero también en nuestro canal, en el YouTube tenemos un video en el cual hice una conferencia para una universidad acá en Colombia, para el que quiera pasar a verla, pues ahí explico este tema, claro que por ejemplo aquí lo entramos mucho más en detalle, que sí me parece que tiene mucha relación con todo lo que hablamos, que me pareció Ujú. Sí, bien sí, en explicado todos todo. estos podcasts, bueno, en todos no, sino en varios se han como retomado mucho lo que usted habló en esta conferencia. Sí, no, Pues y es yo, algo como que alguna vez hicimos esa reflexión como que es algo bonito de este podcast, por lo menos a nivel de usted y mío, que ojalá haya una persona que escuche todos los podcasts, no solo para que me dé números, sino para que también se haga como una idea de lo que hemos construido y es algo bonito de que, o sea, una ventaja que hemos logrado con esto desde mi perspectiva, es que por lo menos usted y yo hemos construido conceptos. Por ujú, ejemplo, el que hemos hablado muchas veces de la emocionalidad versus racionalidad, que me parece que es un concepto que hemos construido a lo largo de varios podcasts. Y este tema de la inteligencia artificial creo que también es un tema que hemos construido en diferentes pues, capítulos del podcast, como que poco a poco vamos construyendo ideas. Por ejemplo, bueno, también con el tema del existencialismo que hablamos un poco con Jorge, o con el tema del yo. ujú. Sí, a mí desde mi perspectiva siento que me ha construido, que me ha ayudado a construir por lo menos ver nuevas conceptualizaciones desde un modo diferente. No sé si usted tenga esa misma sensación o esa misma...
Sí, claro, y la cuestión es que en cierta manera le ha generado lo que le digo, es la cuestión de que en la medida que usted se da cuenta que ignora muchas cosas o que hay conceptos que ha medio pensado, pero realmente no ha reflexionado mucho en ello, pues le genera el interés de leer más, de ver temas de ese tipo. Entonces por eso le digo que pues he comenzado como a ver podcasts de, por ejemplo, lo que le digo de ella, de uno de antroposomía, no me acuerdo de este que es, que habla sobre fenómenos neurológicos. Uf, Entonces hay Atroporama, me encanta. Me encanta ese, el canal, me encanta la vieja y me encanta ujú, el concepto. sí, Amo todo ese canal. ese también he comenzado Ahora, como la a vieja ver me parece esos, bonita, pero sí, sí, no, se lo recomiendo acá a cualquier persona que nos esté esos escuchando, programas. Antroporama, si quieren saber de neurobiología, y además lo he dicho muchas veces, uno de mis campos favoritos de la ciencia, aparte de la astrofísica, es la neurobiología. Amo ese canal, me gusta mucho, es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Ahí habla lo que le decía la propia sección y otro de todos esos, de esos términos como tal. Y lo interesante es que lo pone con casos reales. Sí, sí, sí. Inclusive, se me ha comentado, en ese yo vi el caso de donde lo del lenguaje fue fundamental. Fue el Ok, caso de una niña que fue aislada completamente y creo que solo hasta los 12 años tuvo comunicación con personas. el que le Y hicieron el comenté. estudio completo de cómo perjudicó el lenguaje y cómo Ajá, limitó sus habilidades tus y habilidades cómo de ella tuvo lenguaje. que prácticamente generar su propio lenguaje como tal. Sí, sí, sí. Y fue un aspecto que permitió ver cómo la interacción con los otros limitaba o, o de alguna forma estructuraba la forma en que usted interactúa con el otro. Entonces, es Me muy parece, interesante. me parece que lo ha arrastrado a usted un poco a mi mundo, en cierta forma, en el sentido de que, por ejemplo, los invitados que hemos tenido aquí, con todos, pues son amigos míos y he hablado con ellos anteriormente, y en el tema que me gusta mucho el debate y me gusta mucho el intercambio de ideas con gente que tiene perspectivas súper diferentes, que es algo que me ha encantado del proyecto Gente Inteligente en cuanto a la retroalimentación. Digamos que la idea del proyecto Gente Inteligente es llevar información a la gente, pero la retroalimentación también es el aprendizaje que recibe el proyecto Gente Inteligente brutal. Pero aparte del proyecto, pues también yo soy muy así de estar como hablando, interactuando con un poco de gente que me enseñe o me muestre sus perspectivas. Y creo que he arrastrado un poco a Germán en ese mundo porque con los invitados que he traído, lo que le digo, he hablado, son amigos míos, he hablado con ellos, con todos ellos previamente, pero creo que Germán, pues no, creo no, sí seguro que Germán pues nunca no los conocía ni los había visto Ujú, y lo he traído un poco a mi mundo en la cuestión de que como marcamos la conversación como yo la armo normalmente, que eso es lo bonito del podcast, que es como que es ser muy yo, a diferencia de los videos del canal, que es un poco más estructurado, más organizado, más escrito a través de un libreto, más obviamente con una oratoria diferente, más en el podcast es más como soy yo, y este como soy yo, pues es plantear todas esas preguntas con otras personas que tengan otras perspectivas y creo que eso le ha resultado interesante a Germán también. ujú, sí, y como que lo que usted a veces decía que el Internet no es solo para una cosa, sino que Internet puede utilizarse para esas cuestiones, ¿no? Digamos Claro, sí, sí. que Y esa uno es tiene la otra, noción de que Internet solo es entretenimiento, pero no necesariamente, también hay otras exacto. perspectivas que están ahí. Y es otra cosa que también hemos hablado en algunos otros podcasts, que yo critico mucho a la gente y critico, a ver, critico también de una forma, por decirlo así, constructiva o positiva, porque también sé, como acabamos de hablar, que la culpa también la tienen esos sistemas de inteligencia artificial que ya hacen esta, como acabamos de decir con esas dos palabras, manipulación emocional, que hacen volver adicta a las personas. Así pienso que desde esa perspectiva lo que me queda a mí es comunicar a la gente que esto está pasando, para que la gente sepa coger control o tener un control sobre su propio tiempo y vida, porque al final eso se resume en vida. O sea, es que Ujú, usted poco a poco que va al día celular y lo que le digo a todas las personas se les dice, o sea, casi en el día uno está viendo el celular unas 5 horas al día y si usted suma eso al año, usted está perdiendo meses en una pantalla del celular, en las cuales no está aprendiendo nada o muy, muy poco. Está aprendiendo, está viendo, en el mismo ejemplo de antes, está viendo jugadas de Ronaldinho, linchamientos de personas, gatos haciendo cosas tiernas y de vez en cuando le saque un video de algo interesante, porque ese es otro truco de las redes sociales.
hacerle creer a la gente Ah, sí. que sí está aprovechando el tiempo. Entonces, de vez en cuando le muestro un video de Santolaya en el cual muestra cosas interesantes de física. Y cuando se le pregunta a las personas, ¿usted por qué no es a las redes sociales? No, es que yo he aprendido de física. Claro, ha aprendido de física en 1% y el 99% ha aprendido de jugadas de Ronaldinho que usted ni practica, o sea, o linchamientos en los que usted, o sea, pues ahí es donde uno, creo que ahí la Y lo única que, solución que queda es sí, eso, mostrarle a la gente. y lo otro es que, digamos, por ejemplo, con un libro, con el libro que estoy leyendo, listo, puedo medio conceptualizar, pero realmente que usted entienda ciertas cosas no hace que el concepto esté bien claro, Totalmente. porque el conocimiento es también una cuestión de que, listo, vi, digamos, este video interesante, tengo que leer por mi lado, tengo que tratar de entenderlo lo mejor que pueda, porque pues Totalmente. Santolaya le va a decir conceptos que usted difícilmente va a entender, porque O se los requiere entiende una, vagamente, los entiende exacto, vagamente. muy vagamente. Entonces, usted, por eso es que obviamente ahí está la cuestión, o sea, si usted lo enfoca así de que en algún momento le botan datos así, datos, eso no es conocimiento. El conocimiento es que usted pueda generar una idea, un concepto global que le permita entender lo que le están Más diciendo. No estructurado, decir claro. datos, ¿sí? Solo Claro, datos. que esto también lo he dicho en varios podcasts, pero me gustó me gustó como yo mismo lo dije. Creo que fue también en el capítulo 32 o 31, digo 31 o 30, es ese 32, en el que yo veo el proyecto Gente Inteligente o este podcast o parte del proyecto de Gente Inteligente como entregarle semillas a la gente. No, no estoy diciendo, vean este podcast y ustedes van a saber un montón de cosas, sino como entregarle esa semilla a la gente, por ejemplo, lo que acabamos de decir, este control y manipulación emocional que es desde las redes. Yo le doy esta semilla. Usted vaya, riéguela, cultívela, abónela y se va a dar cuenta que ahí sale una planta. Eso es una metáfora que yo utilizo de que coja esta idea de que hay manipulación emocional, investigala, indágala, googleela, mire documentales. Un documental que recomiendo toda la vida es, lo recomiendo tanto y se me olvidó el nombre. Eh, ah, no me acuerdo si es red social. Pero bueno, es de Netflix, es un documental que habla de la manipulación precisamente que hacen las redes sociales. Voy a averiguar el nombre, me encanta ese documental, lo recomiendo siempre y acabo de olvidar el nombre. Pero bueno, es para que cojan esa semilla, investiguen, vean, por ejemplo, ese documental, googleenlo, vean si lo que estamos diciendo es verdad y ustedes, a eso me refiero con abonarle, regarle y echarle agua, ustedes mismos construyen más conocimientos, van a hacer lecturas con respecto a eso, van a encontrar más información y al final crece una planta. Esa planta pues es tener sus propias ideas, sus propios conocimientos, sus propios conceptos para con ello hacer algo, ¿no? Hacer algo para sus Y vidas, lo para otro su es vida. construir lo que ya hablaba de pensamiento crítico en el sentido de, bueno, digamos que usted leyó mucho de un tema, ¿sí? Y lo ha dominado. La idea tampoco es que usted repita lo mismo que ya otros dijeron, ¿no? La idea es que usted lo critique, que usted genere sus propias ideas. La cuestión de la autoridad es que la autoridad le da un criterio, pero no quiere decir que usted tenga que repetir lo mismo, porque no tiene sentido. O sea, el pensamiento crítico no tiene sentido que usted repita lo mismo. Si usted no es capaz de elaborar sus propias ideas, si usted no es capaz de tomar esto que aprendió y luego plantear otra posibilidad, otra perspectiva, pues ahí su pensamiento va a ser repetir lo mismo que otra persona dijo y no es la idea tampoco. O sea, usted Y no tú, puede tener pensamiento crítico si usted no intenta también conceptualizar con su propia experiencia, con la propia manera como usted ve el mundo. Eso es lo que lo construye, ¿no? como un poco lo que hablamos en el capítulo 31 también fue el capítulo anterior, y fue el tema de cómo se llaman las palomas. Se me fue la paloma. Lo de autoridad no, no, o algo así, no. Lo de la Sí, 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 falacia de sí, 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 autoridad, sí, no, sí, o sí, algo así. sí, 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 gracias, gracias. Del tema de la palabra que yo también utilicé es del proceso investigativo, la investigación que se haga Exacto. y que se haga el proceso investigativo de manera correcta. Eso ya lo hablamos en el capítulo 31 y sería repetirlo acá, pero sí, es como saber hacer la investigación, saber llevarla para determinar, porque pues ahí sí difiere un poquito con usted, porque pienso que sí, sí podría estar bien repetir lo que dice otras personas. Por ejemplo, yo repito muchas cosas de las que dice Carl Sagan, o yo repito muchas cosas de las que dice Stephen Hawking, o ya muchas veces en el proyecto le he dicho, repito cosas de las que dice Yokoi Kenji. Pero
por eso digo, estoy un poquito en diferencia, pero no tanto, porque sí está lo que usted dice del proceso investigativo. Yo no repito como un loro lo que dice Carl Sagan y Stephen Hawking o yo cualquier científico, porque sí, sino porque ya le hice un proceso investigativo anterior de hacer una crítica o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Como reflexión de eso o qué? No, Algo así. lo contrario, todo lo contrario, es como no creerle a esta persona, esto se llama escéptico, el escepticismo de llegar Ujú. de ser escéptico a esa persona, de no le creo, pero voy a investigarlo, no le creo ya, sino no le creo, voy a investigarlo, voy a mirarlo, voy a mirar todo lo que escribió, voy a ver si es congruente una cosa con lo que dice, voy a mirar si es congruente de lo que él dice con la base del conocimiento que le está respaldando, voy a mirar todas estas serie de características y de cuestiones que pueden determinar si esta persona pues está dando una conceptualización correcta o no de diversas cosas. Por eso yo repito muchas en ocasiones citándolos a ellos de lo que ellos han dicho. No, No, lo que no sí, digo, lo que sí, no digo es, lo que estaba tratando de expresar no es que sea incorrecto citar, porque eso se utiliza bastante, sino me refiero a que es la cuestión de que no digo el discurso exactamente como lo dice él, sino tomo sus ideas y yo las articulo y las formo en el contexto donde creo que son. O sea, no, pues en mi sí, discurso esas las tomo, pero es mi discurso. O sea, yo obviamente pues puedo sí, citarlas, pero pero si usted es se mi ha dado discurso en el cuenta, sentido de que yo lo construyo y yo conceptualizo en mi forma, en cierta manera, ¿no? O sea, pues sí, como pero que sí, sí, como, sí, o sea, le entiendo muy bien, pero si se da cuenta, por ejemplo, cuando yo hablo, la gente del podcast, cuando yo hablo, yo parafraseo las cosas que dice, por ejemplo, yo que ujú. sí, lo estoy repitiendo tal y como él lo dice. Sí, citarlo, sí, claro, ¿por qué no citarlo? Claro, Pues, de nuevo se dice, yo no estoy siendo malo con no citarlo, sino con repetir lo que él dice. Y pues sí estoy repitiendo lo que él dice. no, me refiero al mismo discurso, o sea, me Pues refiero con estoy dando discurso el es mismo que es discurso, tomar, no citarlo, sino eh, dar lo mismo como exactamente lo propone. pero yo Esa es lo la hago. cuestión. Yo hago hasta los mismos, él lo utiliza de forma humorista, a veces, se dice humorista, Humorística, sí, humorística. humorística, sí, humorística, y yo lo hago igual. Sí repito el discurso, yo repito el discurso. Obviamente siempre digo que es de él y que estas palabras son de él, no las tomo como Ujú. mías porque es un plagio, pero yo sí lo repito, yo sí lo repito. Pero usted, o sea, usted lo cita en su discurso, o sea, usted está formulando y conceptualizando y lo utiliza como para apoyar su discurso, o sea, usted, Ok. me refiero es en eso, o sea, es su discurso, es suyo. Me refiero a que usted conceptualizó y generó todas esas ideas, las armó en una forma que es suya. Claro, pues usted puede citar a muchas fuentes, obviamente, pero es su discurso. Como hace cuando usted escribe un artículo, usted toma la investigación y tal, pero el artículo como se estructuró es propio del autor y es suyo, no fue y lo estructuró igualito como otra persona, no, porque él tomó estas ideas, pero las estructuró en esta manera porque es la forma, es como el concepto o la idea que usted quiere expresar y pues obviamente tiene que apoyarse en fuentes, no, pues no sencillamente afirmarlo por afirmarlo, ¿no? Es obviamente fundamental pues en la ciencia y en otras ramas también. Pero que no sean fuentes como American Pie. Sí. Y con este chascarrillo podemos pasar al siguiente libro que no, de hecho no sé si nos va a dar tiempo o si paramos. No, si quiere, no, termina. Pero es que quedan 14 minutos de podcast. Pues hágale a ver cuánto alcanza. Es que se nos va el tiempo muy rápido, hermano. Porque podemos parar el podcast aquí, que estamos dentro de los tiempos que hemos dicho para como el Pues sí, largo, puede dejarlo si quiere entonces para el y próximo podemos que dejarlo comenzaría para el siguiente y porque nos pues transmite lo que hay, hay leyó. varios, hay varios puntos uy, me fui muy para atrás. Hay varios puntos que me gustaría hablar. Y en 15 minutos, pues también a veces, es que en un podcast creo que me pasó, que me tocó como correr y dar como todos los conceptos más rápido. Y pues, por ejemplo, con lo que usted nos comentó del libro, sí, como que nos desplayamos y utilizamos otros conceptos y los llevamos a otros campos. Y siento que me tocaría como que usted no hablara nada y yo hablar bien rápido de cada cosa y No, sí, mejor entonces, digamos que para que quede como para que quede más consecutivo, sí, completo, para ¿no? el próximo ya podcast usted comience con eso para como
para que se tome como para que la retroalimentación se dé, ¿no? Como pues la idea era que yo explicara y se explicaba, ¿no? Sí, sí, Se sí, la hablaba idea sobre era algo, como pero hablar y muy hablar, ambos temas. pero es que cuando usted terminó lo de su libro, como que como raro nos Ujú. pasa, y como ya los que nos han escuchado saben que nos pasa, comenzamos a irnos por mil temas que igual pues son muy interesantes, pero son mil temas que no tienen nada que ver con lo que estamos leyendo. Pues entonces no sé si quiera decir algo para cerrar o finalizar, No sé qué más podría decir o no, lo sobre... podemos dejar ahí si no tiene. mm, sí, sí, yo diría que ahí, sí. Ok. Sí, creo que... Listo. Pues igual espere que yo sí quería decir como algo más. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No, estamos usted y yo igual. No, listo. Entonces ya en el siguiente capítulo voy a dar en el capítulo 33 voy a dar lo Ujú. que voy a hablar sobre lo que he leído más bien. Voy a hablar sobre el capítulo que leí, el capítulo completo. Voy a ver si puedo leer un poquito más. Y pues Germán ya queda con la nueva tarea de leer un poco más también para un próximo capítulo. Creo que ya Germán va a acabar el libro, así que eso es una Sí, buena noticia. prácticamente me queda capítulo y medio más o Listo. menos. Entonces, pues gracias a todos los que nos vieron, gracias a todos los que nos escucharon por las diferentes plataformas de podcast. No olviden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Chao, gracias Germán. Chao.